Vamos primero, en primer lugar, la patología del hígado. Siempre en eso vamos a empezar siempre con procesos congénitos. Las lesiones parenquimatosas difusas, donde está de moda pues, una de las epidemias, la estatosis hepática, ¿no? El famoso hígado graso. Los procesos infecciosos, que no es tan frecuente porque hay disminuido, pero por ahí hay que ver los abscesos. Los traumatismos, cuando hay generalmente traumatismos abdominales cerrados, por arma de fuego, etc. Y los tumores, donde vamos a ver que los benignos son más frecuentes que en el caso del. Otra de las neoplasias también terrible es el hepatocarcinoma. Entre el hepatocarcinoma y páncreas de todo. Peor pronóstico. Entonces, los procesos congénitos, lo que más vemos nosotros son los quistes, los famosos quistes. Y otro de ellos, que siempre les pregunto en el examen, es el síndrome de Buchari, ¿no? Buchari pues, se caracteriza, como se ve, por la trombosis de la vena suprahepática, por eso un poco insistí. Entonces ahí tienen ustedes, miren, un quiste hepático, no es difícil de poder valorar un quiste hepático, la congenicidad que ustedes ven, pero miren, el quiste es un quiste grande, ¿no? Bien anecogénico, sus paredes son regulares, ¿no? Por eso ahorita, entonces ligeramente hiperecoicas las paredes. Y no se olviden, acá sí vamos a empezar viendo algunos signos por ecografía, las estructuras que tienen gran cantidad de agua o de líquido siempre van a tener un refuerzo acústico posterior. Refuerzo, no sombra acústica. Este es un refuerzo acústico que lo vamos a ver hiperecogénico o hiperecoico. Miren, detrás del gran quiste que ustedes están viendo que es anecogénico. Igual por tomografía, para ver la enfermedad poliquistosis renal, acá no veo solamente un quiste, veo varios quistes, múltiples, por eso es poli. ¿Y cómo lo veo en tomografía? Con contraste, miren que esta es la vesícula hoy, ¿eh? Miren, para no confundirse, pero miren los quistes de diferentes tamaños, ¿no? Una poliquistosis renal de contenido hipodenso, de bordes regulares. Por eso hablamos, cuando hablamos también de poliquistosis renal, vamos a ver también que si tiene la misma característica, vamos a ver varios quistes. Y en caso de la enfermedad de Buchari, el gol estándar acá es el Doppler apolónico, o también pueden hacer el Doppler cruzado, porque vamos a ver la característica, ¿no? Que hay múltiples, ustedes se dan cuenta acá, y hay una área de hipoecoicas, y que como hay una trombosis, Buchari se caracteriza porque hay trombosis de las venas suprahepáticas, por eso que ustedes se dan cuenta acá, miren arriba, agenesia de las venas suprahepáticas hepáticas. Como este es Doppler, deberíamos verlo acá, flujo en la suprahepática, pero como es una agenesia o una trombosis, no vemos flujo. Lo que están viendo ustedes acá son las colaterales, por eso que son múltiples colaterales producto de la trombosis. Y lo más frecuente en el mundo, en el hígado, es las hepatopatías difusas. ¿Cómo debutan las hepatopatías difusas? Con hepatomegalia. Entonces ahí vamos a ver que el parénquima, lo vamos a ver, fue hipoecoico al inicio del proceso, y conforme va aumentando, pues se van volviendo más hiperecoicas. Y no se olviden que el caso del hígado congestivo es clave pues, para originar la cirrosis, ¿no? O también la hipertensión portal. Entonces ustedes se dan cuenta acá, miren, ¿no? Es un hígado congestivo. ¿Cómo se llama esa estructura que vemos acá? La vena cava inferior también se dilata, las venas suprahepáticas, ¿no? El parénquima, miren cómo se está volviendo más hipoecoico, no es así, por eso que insistí con esto de que la congenicidad del hígado es isoecoico. Y el hígado en general, si uno le mide, ¿no? Tiene que, obvio que tiene más de 16, 18 centímetros de difusión. Entonces acá miren, por tomografía también, ¿no? Se ve la hepatomegalia, se van formando nódulos de regeneración porque ya el hígado digestivo es un precursor para cirrosis hepática. Las venas hepáticas, si ustedes se dan cuenta, se dilatan. Miren, la vena cava inferior casi triplica el diámetro de la aorta, ¿se acuerdan que fue así? ¿No? Porque también aumenta con la presión. Y el parénquima, ¿cómo es el parénquima? Disminuido. Porque si ustedes se dan cuenta, comparen con el vaso, por eso dije, miren el vaso tiene su congenicidad normal.
¿no? Pero otra cosa importante, el vaso está aumentado de tal, poco a poco, porque no se olviden que ya en la cirrosis hepática hay una inversión, ¿no? El vaso también aumenta de tamaño. Y por eso también hay esplenomegalia. Entonces, característica del hígado, pregunta que le voy a hacer en el examen, ¿no? El hígado congestivo. Así que para los que tienen suerte. Y la estenosis hepática acá más bien es al contrario. Acá la congenicidad del hígado no está ahí, como bien está ahí y precoge, ¿no? La estenosis hepática. También hay esplenomegalia, ¿no? Los bordes son regulares, ¿no? Van a ver ustedes que el diámetro de las venas suprahepática disminuye. No hay signo de hipertensión portal. Miren cómo puedo yo diferenciar una estenosis hepática de un hígado congestivo. Porque en ambos nos olviden que hay hepatomegalia. Entonces, por ecografía, si ustedes se dan cuenta, por ecografía, miren el hígado, se ve más hiperecogénico. Por eso comparo siempre, miren con el riñón, con la cortical y con el seno renal. Si ustedes se dan cuenta, está casi similar a la ecogenicidad ¿de quién? Del seno renal. Entonces, por eso yo puedo llegar a la conclusión que esto es hiperecogénico, ¿no? Y en la tomografía sucede lo contrario. Si ustedes se ven en la tomografía, lo ven más negrito el hígado, ¿no? ¿Sí o no? Se ve menos más hipodenso. Parece que típico de una estenosis hepática, ¿no? Y obvio que también hay hepatomegalia. El hígado, ¿cómo se llama esa estructura? ¿Dónde está la punta del puntero? Vena cava inferior. ¿Cómo? Vena cava inferior. ¿De qué? Vena cava inferior. No, ¿dónde está el puntero? Acá me he puesto el puntero. Estamos siempre repasando anatomía. ¿Qué? Ligamento. El ligamento falciforme. El ligamento falciforme que me divide el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren acá, he medido las unidades Hansfield. Estos redonditos así se miden las unidades Hansfield. Y acá, obvio que las unidades Hansfield están, miren acá sea el average, ¿no? ¿Cuánto les dije que era? Porque este sí contraste. Acá está la aorta. Miren cuánto tiene, 37. ¿Cuánto tiene este acá? Tiene 21. O sea, está menos. ¿Hasta cuánto es las unidades Hansfield del hígado? 40. 40. O sea, está menos. O sea, se dan cuenta cómo yo con las unidades Hansfield puedo también decir cómo está su densidad del hígado. Entonces, el vaso tiene más densidad, confirmado con midiendo las unidades Hansfield. ¿Les han enseñado a ustedes, sus profesores, también las unidades Hansfield? Nadie. ¿Qué es otra forma de ver cómo? Y la cirrosis hepática, pues ya les dije que el gol estándar, ¿cuál es el gol estándar de la cirrosis hepática? La elastografía. Pregunta de examen de venada. Entonces, la elastografía igual acá las características, miren, ya vamos a ver si está bien el puntero. Puntero que es terrible, ahora voy a saber si no tengo. No voy a nada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hígado ya en la cirrosis hepática terminal ya poco a poco, ya el hígado ya no está grande, sino está más pequeño. Sus bordes, ¿se acuerdan que ya ondulados, ya no son rojos, ¿no? El borde irregular, su densidad va perdiendo. Y también ya, obvio, por la hipertensión portal, porque por acá, si ustedes se dan cuenta, ya el vaso está bien grande. ¿Se ve así? Así. Miren la densidad del agua. Tremenda así. Está flotando ahí el hígado. Por eso que es fácil, muchas veces es fácil palparlo con la cirrosis. No es que, a pesar que es pequeño, pero como hay tanto líquido, le empuja y uno lo palpa. Inspira y palpa, uno lo puede palpar. Los tumores hepáticos benignos, el más frecuente, no se olviden, son los adenomas, ¿no? Sobre todo las chicas que utilizan mucho los métodos anticonceptivos, ¿no? Se dieron cuenta mucho en Europa, que es uno de los países que más utilizan los anticonceptivos orales, ¿no? Más que en Estados Unidos inclusive, y observaron pues, que las pacientes, las mujeres tenían adenomas. Y el otro que ven ustedes es el hemangioma, que dije, el hemangioma hepático. Entonces ahí tienen ustedes el hemangioma típico, ¿no? Este es un hemangioma cavernoso,
No se olviden que el borde estándar para el hemangioma es la resonancia magnética. Pregunta de examen que le voy a hacer, la resonancia magnética es para pregunta que también ha venido en el examen. ¿No? Miren su ecogenicidad, está con contraste, ¿no? Los bordes son regulares y obvio que también miren en la ecografía como lo observo, hiperecogén, bien pequeñito. Los hemangiomas hepáticos generalmente si son pequeños no dan síntomas, pero este de acá por obvio que da síntomas, este sea quirúrgico, el paciente tiene mucho dolor en el hipocondrio derecho y quirúrgico. Otro hemangioma que este sea con resonancia, ¿qué secuencia es esta ponderada? T1, ¿no? Este es un T1 donde lo vamos a hacer hipointenso. ¿Y esta qué secuencia es? T2. ¿Estás seguro que es T2? T1 pero con contraste. Muy bien. Tiene un realce al contraste. Tiene un realce al contraste. Y el más terrible de las neoplasias que les dije es el hepatocarcinoma. Ahí me lo leen, miren ahí un ejemplo, pregunta también que les hago el examen, porque esto va a estar. Miren la fase, ¿qué fase es este? Una fase arterial. ¿Y este qué fase es? Portal. Entonces miren la diferencia. Acá está en fase arterial, observen la neoplasia, una hipodensa, heterogénea, tiene un realce no tan, digamos, intenso. ¿Por qué? Porque tiene áreas sanas necróticas. Dos signos malos desde el punto de vista de patología no se olviden la necrosis y la mitosis. Entonces, cuando hay mucha necrosis significa que ese tumor mucho se regenera. Entonces también hay muerte, pero también hay alta mitosis. Entonces los bordes también obvios son bordes pues, irregulares, imprecisos. Miren acá también igual. Está en una fase más portal, igual si ustedes se dan cuenta, pero no tiene un realce pues, homogéneo, sino es un realce heterogéneo al contraste, ¿no? Y lo que más características también son las metástasis hepáticas. Mira acá, por ejemplo, veo múltiples metástasis hepáticas por ecografía, se ven hipocogénicas. Terrible, ¿no? Esto no es una poliquistosis hepática, estos son metástasis. ¿Qué neoplasia más metastiza hígado? El cáncer de colon. Los tumores endocrinos, mama, como les conté hace ratito. ¿Y cómo lo podemos ver también nosotros en la tomografía? Miren una fase arterial, miren, se dan cuenta ustedes bien hiperdensa la aorta, ¿no? Por acá está la mesentérica, una ramita, y miren cómo se ven las metástasis. Tiene un realce periférico, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen zonas más necróticas y en general pues tiene varios metástasis. Lamentablemente acá no hay nada, solamente los pacientes reciben quimioterapia. Luego pasamos a la vesícula. En vesícula ya les dije vamos a ver patologías del contenido y de los signos de la pared, ¿no? Entonces la más frecuente, no se olviden, en vesícula en nuestro país por el tipo de alimentación son la litiasis vesicular. Por eso que ustedes siempre van a tener, como siempre les repito, ¿no? En abdomen, la clínica, la anamnesis es fundamental. Si algo que ustedes deben aprender bien es la anamnesis en abdomen, porque una litiasis fue fácil, clínicamente, por las características, ¿no? La grasa, ¿no? Aumenta el dolor, obvio que aumenta. Entonces aquí vamos a ver un poco de la patología vesicular, que es la más frecuente. Observen acá, miren, muy didáctico, lo voy a sobre esta pregunta también, lo voy a tomar en el examen. Ahí tienen, miren, la vesícula ha aumentado su volumen por los cálculos, ¿no? Muchas veces se enclava. Este cálculo se mueve, ¿no? y obstruye el cuello o el fundíbulo. No, el conducto específico está más. Primero acá, puede que también obvio, pero la característica de los cálculos que son imágenes hiperecogénicas, ahí está el calculito, miren, y que me da, ¿cómo se llama eso de acá este signo? La sombra acústica, no el refuerzo acústico que era hiperecogénico, acá me viene al contrario, me da una sombra acústica. Miren la sombrilla, como parfum, ¿no? Negrito, ¿no? Que se llama la sombra acústica. Y también obvio, como este está ya patológico, miren la grasa como va aumentando su ecogenicidad. Pero por tomografía también lo hago fácil, miren
la pared ya está mayor de 3 milímetros. Miren la pared de acá. Y miren los cálculos. Este paciente, por obvio, tiene episodios de cólico. Acá los cálculos, pues, por tomografía, no se olviden, lo vamos a visualizar hiperden. Miren cómo uno ya está en el cuello ahí. Entonces uno lo mueve al paciente, se mueven los cálculos para ver, porque muchas veces pueden, por suerte, descomprimirse, pero cuando ya se enclava, como ya decía también en el cístico, lamentablemente es quirúrgico, ya no lo puede sacar. Entonces esos pacientes quieren. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente va a aumentar la presión intraluminal, ¿no? Se generan más gas por la presencia de la bacteria, se distiende más y se perfora. Chao. Ahí es el manejo es diferente. Pero también puede haber barro, el famoso barro billar. Entonces miren, el barro billar también la pared aumenta su permeabilidad. Y el barro, pues como es barro, ustedes han jugado alguna vez en el barro también hay piedra, ¿no? Entonces todo esto que ustedes están viendo es el barro y las piedritas que son los cálculos. También me da sombra acústica. Miren la sombra acústica. Es muy didáctico ahí para que puedan ver ustedes y no olvidarse que por ahora el gol estándar para ver litiasis vesicular es la ecografía, no es una cosa difícil. Por eso que ustedes se dan cuenta en la colecitis aguda, vamos a ver igual la primera causa, no se olviden, la colecitis son la litiasis, ahí también igual miren los múltiples cálculos. Las paredes, miren cómo se va engrosando el famoso signo del triple contorno, ya veo las tres, ¿se acuerdan las tres? Veo muy bien las paredes. ¿Cuál era? La mucosa, la muculor y la serosa. Entonces lo puedo ver las paredes. Me pueden formar también, como ven ustedes acá, que se llama abscesos, que ya cambia el manejo de los pacientes. Igual los cálculos con su sombra acústica, miren qué bonito acá, ¿no? Y también puedo ver, como ven ustedes acá, ¿no? Las alteraciones también de la pared en un corte axial, ¿no? Acá también vienen los cálculos, su sombra acústica. La tomografía, donde tiene mejor aporte, es para la perforación. Miren cómo ha aumentado la pared, ¿no? Se ha engrosado más y como ven, miren acá cómo se perfora. ¿Por qué sé que se ha perforado? Porque ustedes están viendo acá la grasa, cómo ha incrementado su densidad. Y también acá hay un absceso. Entonces acá, ¿por qué? Por necrosis. Cuando ya está necrosado, como se ve, que la vesícula también tiene peristaltismo, ¿no? Y los abscesos perivesiculares, ¿no? ¿Qué fase está de la tomografía? ¿Cómo encontraste? Fase arterial. Nos ven, ahí está la fase arterial, se ve muy densa el parénquima hepático. Pero el gol estándar, ya les dije, en caso de la colitis aguda, pregunta que le puedo hacer en el examen, es la gammagrafía de vía biliar. Entonces, esto es lo normal. Esto es lo normal, ¿no? Miren, acá se ve muy bien la gallbladder en inglés. Este es el colédoco y acá está el intestino. Y acá, si ustedes se dan cuenta, por ningún lado veo la vesícula. Por eso concluyo que definitivamente fue una colitis aguda. La crónica, como bien se dice su nombre, la crónica ya la vesícula más bien va a estar pequeña. Entonces la crónica, ¿por qué es importante poder, las crónicas, pacientes son candidatos a cirugía? Porque es uno de los primeros factores de riesgo para el cáncer de vesícula, conforme también va viendo la vesícula del porcelana, ¿no? Entonces acá nos suben, miren, ¿qué técnica de imagen es de acá? Esta es una ecoendoscopía. Miren la vesícula acá y acá hay un pólipo. Miren qué bonito se ve por la ecoendoscopía el pólipo. Entonces los pólipos, porque me dice el doctor, puede confundirse con un cálculo, obvio, pero los pólipos no dan sombra acústica. Los pólipos no se movilizan, por eso que ustedes se dan cuenta acá, miren, no invade la pared, otro signo también clave. Entonces acá el pólipo, miren, está fijo a la pared y la pared también está indemne. Porque no se olviden que los pólipos vesiculares, cuando tienen más de 7 más de 7 milímetros, la probabilidad que sea maligno es alta.
Entonces, por eso que también radica muy importante. Entonces, ustedes lo ven, un pólipo está en el límite de 5 o 6 milímetros, tiene una conducta expectante. Si yo otra vez vengan 3 meses, obvio, con el mismo ecógrafo, con el mismo ecografista, si no, no es una buena forma. Entonces, ahí un pólipo no se moviliza, no tiene sombra, miren acá, no hay sombra, en cambio, el cálculo vemos que se moviliza, que lo mueve al paciente y cambia de posición el cálculo, acá no, el pólipo no. Y el carcinoma vesicular, porque es uno de los 4 jinetes de la apocalipsis en cáncer. Es, cuando hablo de los 4 jinetes de la apocalipsis, significa que es fatal. ¿Cuál era primero? Hepatocarcinoma, carcinoma vesicular y el colangiocarcinoma, o sea, ya de las vías intrahepáticas o es hepático. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis. Quienes tienen esas neoplasias, así de fácil, bueno, terrible, es una neoplasia terrible. Entonces, los colangiocarcinomas, como ustedes pueden definitivamente, son irregulares, ¿no? Son masa, tremenda masa acá, ¿no? Invade el hígado. ¿Por qué invade el hígado? Está en la fosita cística, fosita vesicular, entonces está por contigüidad. Vale, no se olviden que siempre las neoplasias tienen características de la invasión. ¿Por qué me detengo mucho en cáncer? Porque hago mucho cáncer de venas, pero no se quejen de las otras neoplasias, las otras patologías, ¿no? Ahí tienen el carcinoma cuya por tomografía, que sigue siendo el borde estándar. Miren acá, pregunta también para el examen, tienen que estar pendientes de ustedes acá, miren. ¿Y cuál les dije que era uno de los factores de riesgo? Las colitis crónicas con cálculo. Por eso que mejor hay que operar a los pacientes. Por favor, cuando ustedes hagan diagnóstico de colitis crónica, que no da tanta sintomatología como una voz. ¿Por qué da aguda? Porque el cálculo, ¿dónde se clava? En el infundible, en el cuello, en el cis. Ese es el agudo. Pero estas son colitis crónicas. Mucho cálculo, son pequeñitos, fregados, pero al final me produce como invade, me produce metástasis. Miren esta flecha que ustedes es una metástasis hepática. Terrible el cáncer también vesicular. Luego pasamos a vías biliares, y en las vías biliares, pues las más frecuentes en los pacientes pediátricos, ustedes lo van a ver cuando voten en pediatría, son el quiste colédoco y la atresia de vías biliares. Por eso cuando ustedes vean un paciente recién nacido que tiene ictericia, hagan pidan la bilirrubina directa, indirecta, no hagan los cálculos, etc. Y cuando vean ustedes que no mejora la ictericia, este puede ser obvio una atresia, o también puede ser un quiste de colédoco. Más raros son las enfermedades de Cadore. La enfermedad de Cadore se caracteriza porque la obstrucción o la ausencia, mejor, de las vías intrahepáticas. En cambio, la atresia es mucho más en las vías extrahepáticas. Y también, obvio, ya en pacientes adultos es la coledocolitiasis. Y en pacientes, por ejemplo, que está de moda, ahora que hay bastante VIH, ¿por qué hay bastante VIH ahora en el Perú? ¿Ah? Por la venezolana, ¿no? No es broma, ¿no? Por la venezolana, han salido bastante VIH en el Perú, ¿no? Así que chicos, cuídense de la venezolana. Entonces, hay bastante ahora colangitis, hay mucha colangitis. Y la otra neoplasia, el otro jinete de la apocalipsis, ¿cuál es? El colangiocarcinoma, también conocido como el tumor de Klaff. ¿No? Ustedes van a la pregunta que es el tumor de Klaff con K, que se localiza obvio más en hepática. Entonces, la atresia de vías biliares, ahí está, miren la característica, no se ve por ningún lado, pues, el colédoco. Por eso dice, no se visualiza el colédoco, porque acá está justamente la porta hepática, que le da la famosa, donde confluye la vena porta, el colédoco y la arteria hepática. Por ningún lado, solamente lo que se está viendo acá es la vena porta, ¿no? Por eso que se llama el famoso. Miren, otra patología que me genera dilatación de las vías intrahepáticas, ¿cuál es? La atresia biliar. ¿No? ¿Se dan cuenta? Acá tienen ustedes el quiste colédoco, que el gol estándar ahora ya no es la eco, es la colangioresonancia. Miren cómo
vimos la dilatación hay 4 tipos de este colédoco, ¿no? Este, por ejemplo, es el tipo 4, donde tiene la forma fusiforme, normalmente tiene la forma más quística, más redonda, mejor dicho. Y como ven ustedes, miren, los conductos intrahepáticos, a diferencia de la atresia o de la enfermedad de Caroli, que son normales. Por ahí puede ser una pregunta. ¿Dónde más está la dilatación? Está en, ¿cómo se llama este? El colédoco. Entonces los signos, ya hablando ya de la patología más frecuente, que es la coledocolitiasis, ¿no? Que vemos acá uno de los primeros signos, el signo del doble canal periférico. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, esta es una vena porta, una rama, y esta es una dilatación del conducto biliar común, ¿no? Si es que estuviesen juntos. Y lo mismo sucede también cuando es intrahepático. Siempre vamos a ver entonces ustedes se dan cuenta que el conducto biliar común casi tiene el mismo diámetro de ¿qué? De la vena porta. Y hemos visto que el conducto biliar común puede llegar máximo hasta 7 milímetros, la mitad del conducto de la vena porta, que era 14, recuerden. Pero si ustedes se dan cuenta, casi tiene el mismo diámetro. Entonces acá podemos llegar a la conclusión de que está dilatado. Entonces se dan cuenta de una dilatación. Esta pregunta también va a venir en el examen, así va a dar. Esa es la ventaja de cuando vienen los a ustedes, ¿no? Cuando le doy las fijas. Porque cuando viene casi nadie no le doy la fija. Porque esta pregunta también va a venir, porque esto lo van a ver con mucha frecuencia. La coledocolitiasis, miren el cálculo, observen el colédoco. El colédoco casi lo duplica ahora a la vena porta, lo que va a dar al contrario. Acá ahora el colédoco está bien dilatado. Miren el cálculo y miren su sombra acústica, ¿no? La sombra acústica. ¿Cómo se visualiza el cálculo? Hiperecogénico. Y no solamente eso, sino si ustedes se dan cuenta, la pared que del colédoco, que debe ser 2 milímetros, casi está triplicada la pared. Entonces, ¿cómo se saca ese cálculo? Se extrae, mejor dicho, la palabra más correcta, con la colangio, eso, muy bien, con la pancreatografía endoscópica. Ese es el tratamiento. El gol estándar, los que tienen suerte, cuando roten en gastroenterología, cuando hagan ustedes a medicina interna, tienen un profesor que hace. ¿Quiénes quieren ir a Cayetano Heredia? No, Cayetano Heredia no hay serie, ¿no? Hipólito Nash. ¿Quiénes están en el Hipólito Nash acá? ¿Tú? ¿Con quién estás? ¿Con el profesor Amaro? Amaro. Entonces, ahí hay un equipo, ¿no? Para hacer la colangio para pancreatografía del colon. Y ahora sí yo puedo ver ya los conductos intrahepáticos por tomografía, miren. Y acá tengo que hacerlo con contraste, porque miren, ahora sí yo puedo diferenciar la vena y ahora sí el conducto biliar intrahepático dilatado. A este signo se le llama, ¿cómo se llama? El doble canal periférico. Ahora sí ya lo puedo, ahora puedo decir así con certeza que este es la vena y este es el conducto intrahepático que está dilatado. Ahí está el famoso signo del doble canal periférico. ¿En qué patología se ve el signo del doble canal periférico? Ya se mencionó como 4, ¿no? Le voy a preguntar el excepto. Bueno, entonces acá también en la coledocolitiasis me puede producir también. ¿Dónde dirá cuál sería el excepto? Uno de ellos. Le dije hace ratito. ¿Quiste de colé? Quiste de colé. Entonces miren la coledocolitiasis, como ya, eso ya les miren la gran cantidad de cálculos. En los cálculos se ven sin señal. El conducto biliar está dilatado, completamente dilatado. Miren el conducto, ¿cómo se llama este conducto? Conducto de Wilson. Sino que acá está pancreatic duct, en inglés. Conducto también de Wilson están dilatados. Y los cálculos, miren la gran cantidad de cálculos. Y también, obvio, se dilata. ¿Quién se dilata? Los conductos intrahepáticos. En otra palabra, en la litiasis coledoidiana también vemos el doble canal periférico. Y la colangitis, que está muy asociada ahora, la famosa triada de la colangitis. ¿Hay quien me dice un punto de hoy para el examen? Ahí está, ahí todo. ¿Cómo te llamas?
Oye, Jean-Pierre, güey. ¿Ah? Jean-Pierre. Ahí ya pierdo. Tu apellido como tal no Oye, es cacho. Ya. Ictericia, dolor abdominal y Fiebre. Muy bien, tienes un punto. Entonces la colangitis y la pentada, ¿cómo se llama la pentada? Reynolds. ¿Cuáles son las otras dos? Neuropatía. Ese es para. Neuropatía y no me acuerdo el otro. Confusión. Es de la famosa triada. Esas son preguntas que vienen siempre en los exámenes, ¿no? Y entonces la colangitis, el gol estándar para el colangitis también es la colangioresonancia, pero puedo yo iniciar primero con el Doppler. ¿Este es como se llama? ¿El Doppler a color o Power Doppler? El Power Doppler. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver acá yo? Diferencio las venas de la dilatación. Entonces acá nos están viendo la columna del cuello, que están dilatadas. Entonces ahí sí yo puedo, con el Power Doppler o con el Doppler a color también yo puedo ver. Entonces, pero igual, el gol estándar, miren, es, ¿cómo se llama esta casa técnica? La colangioresonancia. La colangioresonancia. Entonces, el otro jinete de la apocalipsis, la colangiocarcinoma. Y como también el colangiocarcinoma me produce la dilatación de quiénes? De los conductos intraperovillares. También, por eso dice el excepto. O sea, una colangioresonancia también. Igual también, y hay un corte, miren la masa tremenda. Porque esto viene a ser un conducto que está bien dilatado, irregular. Esta es tomografía. Seguimos con tomografía. Y por último, ¿cómo estamos de tiempo? Ahorita viene las profesoras. Estamos bien. La patología del páncreas, una de mis favoritas, ¿no? Que sigue siendo, como ya le dije, un reto para mejorar los diagnósticos. Entonces también en páncreas tenemos, por ejemplo, malformaciones congénitas. Una de ellas es el páncreas anular, por ejemplo. Los procesos inflamatorios, esto sí tienen que saber, pero lo va a preguntar también en el examen. La pancreatitis aguda es muy frecuente en nuestro país. A ver, ¿por qué piensan que la pancreatitis es muy frecuente? ¿Ah? La dieta. No. Alcohol, es alcohol. El alcohol y la litiasis. La litiasis coliacial. Lo que cae mucho alcohol igual. Luego tenemos la crónica, los tumores benignos y el más terrible, el maligno. Cáncer pancreático. Entonces ahí le dije las congénitas, el más frecuente es el páncreas anular, también hay fibrosis quística. Y acá tienen ustedes, miren, el páncreas anular justamente está a nivel de la cabeza pancreática. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, ¿se acuerdan que le dije que en la relación anatómica, cuando vimos en la digestivo, el marco duodenal, recuerdan con el examen de doble contraste, la cabeza del páncreas tenía relación anatómica con quién? Con el duodeno. Entonces el duodeno, acá si ustedes se dan cuenta, completamente es estenosado, ¿no? Entonces me da como ustedes la cabeza, como una dona, y acá ya continúa el parte del cuerpo del páncreas, ¿no? Entonces estos pacientes tienen problemas mucho con procesos obstructivos. De todas maneras tenemos que, a pesar que ustedes este es un paciente adulto, aprovechamos acá un poco para ver, miren, esta es una fase córtico-medular, donde ustedes están viendo acá la corteza, miren acá, más hiperdensa que la media. A esta fase se le llama la fase córtico-medular, que vamos a ver la próxima semana. Y la signo de la pancreatitis aguda, utilizamos mucho los criterios de Baltasar, ¿no? De Baltasar A, B, C, D, ¿no? Que son preguntas, y también los criterios de Ransom desde el punto de vista clínico para el pronóstico. Entonces, esta pregunta también le voy a tomar en el examen, la pancreatitis, porque tienen que saberla como en la parte de competencias. El páncreas aumenta su de volumen, se ve más hiperecogénico, que si ustedes se dan cuenta, comparen con el hígado, es mucho más, se ve más blanquito. Y la presencia de colecciones, ¿no? Entonces, la presencia de colecciones, de mayor de 2 colecciones, ya pasa por ejemplo a un Baltasar seco. O sea, porque las pancreatitis agudas graves realmente son quirúrgicos. Porque si no, se va necrosando. ¿Por qué se necrosa? ¿Por qué? Enzimas pancreáticas. Por las enzimas pancreáticas, muy bien. Entonces, eso lo produce y el paciente puede. La tasa de mortalidad de una pancreatitis grave es más del 85%. O sea, todos pasan a gusto.
Por eso que ustedes es clave que reconozcan una pancreatitis aguda clínicamente, lo soliciten, de todas maneras tienen que pedir una tomografía con contraste, o pueden empezar primero con una eco, pero la pancreatitis, la tomografía me da pronóstico. Igual la grasa, como ustedes miren, siempre se va a inflamar, ¿no? Como signos claves. Y la tomografía, que es el gol estándar, miren las diferentes Baltasar, por ejemplo, este es un Baltasar, el A es el normal, este es un Baltasar B, miren ya ahí van viendo ya, miren el páncreas ha aumentado de tamaño, ya se ven colecciones, más colecciones acá, miren esta colección mucho más extensa, y ya vemos zonas necróticas, la fecha que está señalando. Seguimos acá, miren, y hay más necrosis, porque la necrosis más del 50% me da peor pronóstico que un paciente que tiene menos del 50%. También hay colecciones también a nivel del espacio perirrenal, acá estamos los poros superiores. Y esta que ven ustedes puede ser el Baltasar, donde definitivamente ya me páncreas. O sea, este paciente tiene una tasa de mortalidad más del 85%. O sea, de 10 pacientes solamente se salva 2. Bueno, o sea, esa es la trascendencia de reconocer una pancreatitis. Pregunta que siempre hacen los exámenes también del examen recetado médico: la primera causa de la secuela de los que sobreviven a la pancreatitis es el pseudoquiste pancreático, no se olviden. Entonces, los pseudoquistes pancreáticos, lo vamos a ver de esas características, miren, ¿no? Este es el páncreas de lo poco que ha quedado, y se van generando, como ustedes, estos quistes. Acá también se ve muy bien en la ecografía, completamente anecogénico. El conducto de Wilson se va dilatando también, producto pues, de la misma proceso infeccioso. Y también acá miren que se puede ver a las justas, lo poco que queda, ha quedado pues la cola, talles de cola en inglés. Y de la crónica es completamente al revés. Los 3 signos claves de la pancreatitis crónica, que también es pregunta del examen, uno es el tamaño. El tamaño más bien, así como vimos en la colitis crónica, acá más bien disminuye el tamaño. El páncreas, como ven ustedes, puede estar completamente disminuido. El conducto pancreático, ahí está, miren, el ductus pancreas, está más dilatado, el conducto de Wilson. Y la presencia de calcificar, las calcificaciones. ¿Salud? Gracias. Las Gracias. calcificaciones, que son múltiples, que lo mejor lo valoramos en qué? En la tomografía. Entonces miren la tomografía, el páncreas pequeñito, las calcificaciones y el conducto de Wilson, que ustedes acá está mucho más dilatado, ¿no? Y por último, de la lesión de los tumores tanto benignos, ¿no? Tenemos el cistoadenoma, el más frecuente, el adenoma, y ahí tenemos un adenoma, que ven ustedes como una lesión de bordas regulares, ecogénicas, ¿no? Muy típica. Su localización más frecuente es en el cuerpo. Y de los tumores malignos, el más terrible que ya les dije pues es el carcinoma, ¿no? Entonces esto es lo que no podemos llegar a, porque cuando ya ven ustedes acá el carcinoma también de páncreas me produce dilatación también de los conductos intra e interhepáticos. Esa tomografía, si ustedes se dan cuenta, es sin contraste, o sea, sin suficiente que sea sin contraste para ver la gran dilatación que tiene. Y acá tienen ustedes, miren, de la localización más frecuente, que es en la cabeza, que son masas irregulares, tienen un realce heterogéneo de contraste. Miren el conducto de Wilson cómo está completamente dilatado, miren. ¿Y esta cómo se llama esa estructura? El duelo, miren cómo está este, ¿no? Por eso que me produce la dilatación. Y esta es la técnica gol estándar ahora para hacer una buena caracterización, ¿no? Del cáncer pancreático, que es la técnica de la PET-CT. Entonces acá miren, en la tomografía ustedes ven algún cambio, así con toda sinceridad. Nada, ¿no? Hay que verlo con buenos ojos. Pero miren cómo la PET me puede identificar un carcinoma pancreático, no tanto incipiente, pero por lo menos tiene menos de un centímetro. Si menos de un centímetro lo opero al paciente. Acá si ustedes lo ven a la justa, estoy acá,
Y ya en los cortes axiales lo puedo ver mucho mejor. Entonces acá, caracterización de la masa pancreática. ¿Ahí? Pregunta.